el psicólogo, nuestro psicólogo, el psicólogo del pueblo, Mariano Rato. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Qué presentación. Qué presentation, me encanta. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? ¿De qué voy a hablar hoy? Sí. Bueno, voy a hablar de un tipo de ansiedad muy particular, Sí. que es la ansiedad de anticipación. Es una ansiedad que muchas veces las personas no identifican como tal, ¿sí? Pero que no identifican como tal porque muchas veces se trata de una ansiedad muy silenciosa, ¿sí? Que se da de forma crónica, pero de forma suave, o sea, se da de forma bastante leve, pero de forma sostenida en el tiempo. Y bueno, es la ansiedad justamente de anticipación, recién decía que es la ansiedad de estar a punto de algo. Estar Sí. a punto de que llegue ese mensaje, estar a punto de enterarte de determinada noticia, ¿sí? Estar a punto en definitiva de que algo suceda, incluso cuando eso que sucede no sucede, o que uno espera que suceda y no suceda. ¿Se entiende? Ok, perfecto. No es fobia. Algunas personas dicen, che, bueno, esto se trata de algún tipo de fobia. No se trata de fobia, no se trata de ataque de pánico, no se trata de timidez, se trata de estar adelantado a la escena, se trata de estar un poco adelantado a lo que va a venir, incluso cuando eso que va a venir no es lo que justamente nos imaginamos, ¿sí? Pensaba cuando venía, che, bueno, esto definitivamente tiene que ver con, bueno, con la ansiedad en general, ¿no? Esta cosa de estar expectantes a lo que podría pasar, mucho más de estar expectantes justamente a lo que termina sucediendo. Es como que nos imaginamos un escenario negativo que podría ocurrir y estamos pendientes de ese escenario negativo y nos preocupamos y nos hacemos la cabeza, nos hacemos mucha mala sangre, ¿no? Nos irritamos, nos enojamos, etcétera, incluso cuando ese escenario tal vez nunca ocurra, ¿no? Lo cual es en algún punto lo que termina siendo paradójico, perdón. Y reaccionamos, ¿sí? De nuevo, nos irritamos, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de expectativa, nos llenamos de furia, de ira, etcétera, frente a esa amenaza que termina siendo una amenaza imaginada. Es como que nos imaginamos yendo por una calle oscuras, que hay alguien que nos va a venir a robar y en realidad no hay ningún ladrón porque estamos en la zona más segura que existe en el planeta Tierra. O nos imaginamos que hay alguien en el techo de nuestra casa pisándolo, etcétera, y en realidad no hay ningún tipo de ladrón y eso solamente ocurre en nuestra imaginación. ¿Podemos poner el ejemplo del médico, por ejemplo, cuando te vas a hacer un determinado estudio? Bueno, pero eso es bastante específico. Es Claro. como, che, tengo ansiedad por la salud, sería. Bueno, Claro. ¿qué te da miedo? Tengo miedo de que Tener algo. me digan, Ok. che, bueno, tenés un diagnóstico o los Sí. estudios no te dieron de determinada manera. Esto es más abstracto. Es como algo va a suceder. Ah, pero algo relacionado con el médico. Bueno, no, porque si no sería ansiedad por la salud. Ok. Che, tengo miedo de que le ocurra, no sé, algo a mis hijos. Bueno, no, sería como una preocupación de los padres, Bien. producto de una amenaza concreta. Esto es ambiguo, lo cual es peor en algún punto. ¿Por qué? Porque es como que uno está a la expectativa de que algo suceda 360 grados. Uno está como mirando todos los horizontes, arriba, abajo, porque la amenaza puede venir de cualquier lado en cualquier momento. Está. Es la expectativa constante de que algo va a sucedernos. Un mensaje, un correo, una noticia, una llamada, ¿sí? Pensaba que es un fenómeno de época y quería compartir con ustedes un suceso que me pasa, una situación que escucho bastante frecuentemente en mi trabajo, pero también lo escucho en círculos de amigos, que de nuevo, personas que se encuentran atrapadas en esta expectativa de que algo va a suceder e incluso se sienten paralizadas frente a esta expectativa y fantasean, ¿sí? Con la idea de que un evento terrible pueda sucederles. Y a partir de ese evento terrible puedan hacer un cambio respecto de sus vidas, ¿sí? Puedan tomar una decisión importante. Entonces se imaginan, no sé, una situación terrible y dramática como si fuese una pérdida, una ruptura o algún tipo de desastre. Y fantasean justamente con esto y le atribuyen a este evento que pueda llegar a suceder, que podría llegar a suceder, la posibilidad de que ellos ahí efectivamente logren un cambio, logren hacer el giro que están esperando o que están necesitando. Lo loco es que no es que desean efectivamente la tragedia, sino que no tienen manera de nombrar esa situación que es de vacío, ¿sí? De vacío medio existencial, y que tiene que ver con esta cosa de que, bueno, de que no sabemos qué va a pasar, no sabemos en ningún momento qué va a pasar, no sabemos qué va a ocurrir, y esta tragedia, incluso con lo doloroso que sería esta tragedia justamente, da un poco de orden, da un poco de predecibilidad, ¿sí? De nuevo, no es que desean que ocurra algo malo, sino que eso malo que podría llegar a ocurrir los ordena de cierta manera, ¿sí? Pensaba un poco bueno, nada, en cómo esto tiene que ver un poco con cuestiones que vivimos en la época, en la época actual, ¿no? Donde, bueno, definitivamente se perdieron los hitos, se perdieron los ritmos, se perdieron las transiciones, ¿sí? Y cualquier crisis, incluso una tragedia, puede ser mucho más clara que el día a día, ¿no? Okay.
Pensaba, che, bueno, ¿con qué tiene que ver esto que estoy hablando? Bueno, recién decía un fenómeno de época. Lo relaciono con 3 puntos importantes. Uno tiene que ver con la hiperestimulación. Si estamos todo el tiempo ahí esperando, hablé mucho este año de dopamina, estamos todo el tiempo esperando el próximo subidón de dopamina. Yo ahora que es mediodía estoy esperando la cena que voy a tener hoy a la noche para tomarme un trago o el helado que me voy a comer cuando llegue a mi casa y me ponga a mirar una película, ¿sí? O una serie. Estamos hiperestimulados constantemente. Esto tiene que ver un poco con esa hiperestimulación. Hay un malestar muy grande que te genera la incertidumbre. Estamos todo el tiempo ahí tratando de llenar los vacíos, ¿sí? Tratando de conseguir algo de predecibilidad en la vida que estamos teniendo, que estamos llevando a cabo. Y un poco lo que decía recién también, hay una falta de relato, ¿sí? No sabemos muy bien, nuestra narrativa se perdió, no sabemos muy bien qué es lo que nos va a pasar y eso que nos va a pasar tampoco sabemos muy bien cómo va a encajar y cómo se va a encastrar en la vida que estamos teniendo, ¿sí? Es como que, che, esta ansiedad que estamos teniendo, ¿por qué es? ¿No? Como algo que me podría llegar a pasar, ¿por qué es? ¿Cómo se encaja en mi vida? Hay como una especie de falta de relato, una pérdida de historia, digamos, de nuestra historia personal, si se quiere, ¿sí? Me ibas a decir algo, Ceci. No, 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 lo sufrimos todos. Lo sufrimos todos, sí, tal cual, lo sufrimos todos. Y cuando hablo de pérdida de relato, también hablo de poder entender, en definitiva, que la ansiedad no es mala y que es un mecanismo de defensa muy importante, gracias a que estamos pendientes de los riesgos, ¿sí? Que tenemos expectativa, esto de la ansiedad de anticipación, un poco el tema que traigo yo hoy, es absolutamente saludable, ¿sí? Fue funcional, ¿sí? El tema es cuando esto se desproporciona, Claro. cuando se desproporciona y cuando invade ámbitos muy, muy importantes. Cuando la ansiedad de anticipación, cuando hay un depredador real, es funcional. Cuando yo pienso que efectivamente me van a robar porque estoy en una zona insegura, Claro. cuando yo pienso que me pueden hacer daño de cierto modo porque efectivamente están dadas las condiciones. Lo que vivimos hoy es una amenaza constante de un riesgo que no existe, que existe solamente en nuestra mente. Para bajarlo a tierra, ¿cómo se lee esto en los vínculos que tenemos? ¿Sí? ¿Cómo esto, la ansiedad de anticipación, cómo invade nuestros vínculos del día a día? ¿Vieron cuando leemos silencios como señales de abandono? Che, estamos en una reunión y nos dejaron de hablar, estamos mensajeándonos con alguien, nos dejó de hablar, ¿eso lo leemos como abandono? Bueno, hay algo ahí de la ansiedad de anticipación. No quiero aburrir con la parte psicológica, pero la ansiedad de anticipación está muy ligada a la ansiedad de separación, que es una ansiedad muy puntual que tienen los niños, algunos adolescentes, frente a la posibilidad de que la figura de apego, que el padre o la persona relacionada con la crianza y con el cuidado, se vaya. Eso genera mucha ansiedad de separación, por eso hay algunos niños, algunos adolescentes que están muy aferrados a estas figuras. Se supone que algo de esta configuración que comienza en la infancia termina pero es un fenómeno de época y atraviesa, digamos, a toda una generación entera que tiene mucha ansiedad producto de lo que va a venir. ¿Qué? Pregunta, eso es mental, pero puede ser corporal. Total, 100% relacionado. ¿Qué sentís en tu cuerpo? Sentís ansiedad en cualquiera de sus formas. Está. Sentís ansiedad como si fuese una especie de ataque de pánico o ataque de pánico más Está. leve, no sé. Palpitaciones. Palpitaciones, sudoración, Está. malestar, mareo, Bien. sensación de malestar estomacal. Bueno, la ansiedad de anticipación está muy ligada al futuro. Entonces, cualquier herramienta que te permita anclarte al presente es una estrategia válida. Sí, la ansiedad siempre tiene que ver con el futuro y la ansiedad de anticipación es esa trampa, un poco lo que yo decía recién, de esperar a que algo suceda y estar todo el tiempo a la expectativa de que algo suceda, incluso cuando eso no va a suceder nunca. O cuando Pero eso, a ver, ya está predeterminada a ser una persona negativa. Bueno, te conecta con escenarios negativos. O sea, es funcional, no necesariamente tiene que ser negativo. Termina siendo negativo cuando esto se propaga y Total. cuando invade un montón de áreas de nuestra vida. Pero es algo con lo que venimos, tiene que ver con el chip biológico con el que nacemos. ¿Sí? Tenemos ansiedad de anticipación porque en algún punto nos protege eso y ha protegido al ser humano a lo largo de la existencia. Hoy, por los diferentes motivos de la época en la que vivimos, la hiperconectividad, la complejidad de la vida, bueno, en fin, cuestiones culturales, esto es un mal de época y hay muchísimas personas que lo sufren, una generación entera que lo sufre y que lo padece constantemente. Todos los días se levanta con la sensación de recibir un mail avisándole algo negativo. Recién decía, che, bueno, ¿cómo interfiere esto en los vínculos? Las personas que sufren de ansiedad de anticipación necesitan respuestas inmediatas. Che, le mando al chabón que necesito que me ponga el aire acondicionado, necesito que me responda urgentemente. Necesito un turno para el odontólogo porque tengo que hacer un control. Necesito que me responda. Ni que hablar con los padres, los hijos. Che, ¿dónde estás? ¿A qué hora llegaste? Avísame.
Bueno, eso es ansiedad de anticipación. Las personas que lo sufren también están todo el tiempo adelantadas, o sea, están en una situación Claro. social disfrutando supuestamente con un grupo de amigos, una despedida de año, una recibida de año, lo que fuese, están pensando en la dificultad del día siguiente, ¿sí? Ahora, perdón, Marian, que te corte. A ver, Total. tener esto, a ver, lo programás, lo armás, ¿no es más sano pensarlo previo? Y pensar, me va a pasar esto, lo negativo, tiqui tiqui, y después surge que no. ¿Me entendés a qué voy? Exactamente esa es la estrategia Ah, que tiene la gente que lo sufre. O sea, es la estrategia que termina Ok. generando un círculo vicioso. Las personas atribuyen un factor positivo a la idea de adelantarse al problema. Claro. Históricamente ha pasado esto. Le pasó a los niños, por ejemplo, que se adelantaban frente a la posibilidad de que los padres se vayan a trabajar y por eso tenían ansiedad de separación, de lo que les decía antes. Se adelantaban a la posibilidad de que el padre se vaya a trabajar, tenían mucha ansiedad, berrinche, llanto, etcétera, Claro. conseguían el objetivo. Estaban todo el tiempo pendientes a la expectativa de que el padre se vaya. En la vida adulta pasa algo parecido. Che, estoy pendiente a lo negativo que podría llegar a pasar, porque de esa manera me voy a sentir mejor preparado Ta. para hacerle frente a esa adversidad. Sí, pero eso te hace vivir todo el tiempo una situación negativa, adversa, amenazante. Miren, vieron que yo odio dar como consejos y recomendaciones porque... Pero sí pensaba un poco cuando venía, porque claro, las personas que lo sufren es como que tienen una mochila cargada, ¿no? Como la mochila cargada del trabajo con la computadora, qué sé yo, algún libro, el almuerzo, bla, o la mochila cargada del colegio, pero que la tienen adentro de su casa. Tal vez no es una mochila que tenga demasiado peso, porque uno puede convivir con eso, va bien en el trabajo, del colegio, de la facultad, etcétera, pero cuando la tenés adentro de tu casa se vuelve muy molesta. Por eso lo que decía antes, che, la ansiedad de anticipación no es tan grave, no es tan pesada, tipo de un peso insoportable, pero sí se sostiene en el tiempo de una manera muy incómoda. ¿Qué hacer? Odio dar consejos, odio dar recomendaciones, pero si yo tuviese un paciente que tiene ansiedad de anticipación, o si tuviese un consultante, tal vez ni siquiera paciente, porque esto no se trata de una patología, ¿qué haría? Bueno, trataría de hacer algún tipo de ejercicio que tenga que ver con exposición a la incertidumbre, ¿sí? Trataría como de presentar pequeñas dosis de cuestiones ligadas con el vacío. En lo concreto, por ejemplo, trataría de dejar un mensaje sin responder. Che, me mandó un mensaje mi vieja, mi pareja, mi hijo, preguntándome dónde estoy, si estoy bien, etc. Bueno, no trataría de hacer algo más perverso de, che, no le contesto por tal o cual motivo, pero sí trataría de no responder automáticamente, de tener ahí algún pendiente, de exponerme adrede a la incertidumbre, ¿sí? De exponerme adrede a esa situación de no estar ahí inmediatamente, ¿no? Con el mensaje, con todo resuelto. Esto le pasa mucho a las personas que tienen ansiedad de anticipación. Tienen todo resuelto y tienen la necesidad de seguir teniéndolo. Entonces, en la medida en la que vos dejás ahí algún pendiente, empezás a fogonearte un poco, empezás a entrenar un poco esta mente, bueno, nada, compleja. Mira, para la gente que sufre de ansiedad de anticipación, Todo medio es como que todo importante. entra en la misma bolsa Claro. de que todo es urgente. Claro. Che, te escribe un paciente, por ejemplo, si yo tuviese ansiedad de anticipación, me escribe un paciente un número desconocido consultándome por un turno y capaz estoy entre paciente y paciente. Che, le tengo que contestar ahora. Claro, pero son los 5 minutos que tenés para hacerte un té y seguir. La ansiedad de anticipación te lleva a contestarla. Todo es urgente. ¿Por qué? Porque es un posible paciente, porque seguramente está esperando el mensaje del terapeuta. Las personas que tienen ansiedad de anticipación, todo lo viven como urgente, todo lo viven como necesario y todo lo viven como inmediato. Por eso cualquier ejercicio es válido. Obviamente yo arrancaría con algo de escala mínima o de escala baja, que me genere malestar bajo. Y después iría algo a lo mejor un poco más intenso. Che, trataría de no escribir. Por eso. Y bueno, sí. Que vos estás al pie del cañón y que vas a responder. Bueno, eso es para la próxima charla cuando hable un poco de lo que significa la dinámica de cuando uno cambia y el otro te reclama porque vos cambiaste. Che, pero dejé de chupar, que era lo que me pediste toda la vida. Claro, pero ahora no sos el divertido de la fiesta. Ahora sos el que te dormís y te vas te aburrís y te vas a dormir temprano. Bueno, también pensaba un poco esto de volver, como esta amenaza siempre es irreal y es una amenaza que aparece solamente en nuestra mente. Bueno, preguntarnos... Pero preguntarnos significa, che, tenerlo como fondo de pantalla de la computadora. Che, ¿esto está pasando efectivamente o me lo estoy imaginando? Hacer una revisión constante de, che, esa amenaza, el paciente que me escribió al que le tengo que contestar inmediatamente porque entre paciente y paciente, porque si no le va a hacer la consulta a otro psicólogo o si no se va a quedar sufriendo. ¿Es efectivamente lo que está pasando? ¿Yo tengo evidencia efectiva de que eso de que eso efectivamente es así? ¿O es producto de mi imaginación? Después, un poco lo que decías vos, Marian, algo ligado a la meditación, al mindfulness. Che, entrenamiento atencional. Cuando estamos en una reunión social y nuestra mente se va para lo que va a pasar mañana,
che, volver a traerlo acá, che, esto tiene que ver con lo que efectivamente estoy viviendo ahora o tiene que ver con una amenaza del futuro, ¿sí? Y después tener un poco más de predecibilidad, ¿sí? Y ordenar un poco el escenario del día a día. ¿Esto qué quiere decir? Che, pactar estrategias para conectarnos, por ejemplo, con WhatsApp. Che, yo abro WhatsApp 5 o 6 veces al día en determinado momento. Y después me banco la incertidumbre de no saber si alguien me mandó un mensaje o si tengo que responder algo relativamente urgente, ¿no? Como lo mismo con Instagram, lo mismo con... En fin, en definitiva, tener como establecido que nuestra mente se pueda adelantar a, che, bueno, tal vez tenga algo importante en el teléfono, pero voy a esperar a tal o cual momento para hacerlo y para hacer ese chequeo y para responder todos los mensajes que ahí aparecen, ¿sí? La mayoría de las personas no está agotada, ¿sí? Lo que está es viviendo constantemente un futuro que no llega, ¿sí? Y un presente que no se puede evitar. Así de sencillo, ¿sí? Y la pregunta que muchas veces me hago tiene que ver con si eso que estamos esperando, ¿sí? Efectivamente va a suceder en algún momento. Y si la vida no se trata justamente de lo que transitamos, ¿sí? Incluso de lo que transitamos teniendo la expectativa de que va a suceder algo dramático, bueno o malo, pero que va a suceder algo distinto efectivamente de lo que estamos viviendo, ¿sí? Y quizás el desafío no sea reducir la ansiedad, sino empezar a construir un poco el relato del que estamos hablando, donde volvamos a tener un poco de lugar, un poco de dirección y sobre todo un ritmo, ¿sí? Un ritmo de vida, un ritmo para sostener esto, que a veces se vuelve bastante insoportable, ¿sí? Estamos siempre a punto de que algo suceda, algo bueno o algo malo, ¿sí? Pero en realidad estamos a punto de nosotros mismos y es ahí justamente donde la vida comienza, ¿sí? En ese estado perfecto en el que estamos transitando ahora, en el aquí y ahora. Posiblemente siempre hubo ansiedad de anticipación, desde los principios de la humanidad, desde los comienzos, pero lo que hace el mundo actual de la inmediatez y de las redes sociales y de que todo tiene que ser urgente, no te da margen. Nuestro cerebro dejó de estar entrenado para esperar. Me acuerdo que había una publicidad de internet cuando recién arrancaba internet banda ancha, cuando arrancaba la internet de alta velocidad. Que el tipo decía, le habían instalado internet y decía, bueno, quiero pedir una pizza. Entonces llamaba al delivery y dice, sí, mira, me mandás una de jamón y queso, listo, ahí te la mando. Cortaba y volvía a llamar y decía, che, pero ¿me mandaste? Porque algo tiene que haber pasado. Claro. Y es eso, Sí. el cerebro empezó a estar tan seteado con que la cosa era inmediata. Claro, antes internet, incluso cuando arrancó internet, era como, nada, conectando, qué sé yo, qué sé cuánto, tardabas un montón. De repente, cuando el cerebro se setea a que todo tiene que ser inmediato, claro, de repente la pizza que no está a los 5 segundos, me siguen.